Imaginemos por un momento que la propiedad de la tierra no es un derecho absoluto, Ujú. que no basta con tener un título, sino que la propia tierra tiene una misión, una función social que cumplir. Ajá. Pues bien, esa es la idea central de la ley que vamos a analizar hoy. Así es. Tenemos delante unos extractos del Estatuto da Terra, una ley federal brasileña de noviembre de 1964. Y ojo, la fecha es clave. Claro. No es un texto que nazca en el vacío, ¿eh? Se promulga en un Brasil en plena ebullición política, social, justo en vísperas de un golpe de Estado militar. Uf, eso es. Es un documento que, en fin, intenta responder a esas enormes presiones por una reforma agraria en el contexto de la Guerra Fría, planteando cuestiones que son universales, sobre la tierra, la justicia, la economía. Un contexto que lo cambia todo. Nuestra misión entonces será desentrañar los principios de esta ley, pero entendiendo esa tensión histórica. Exacto. Vamos a ver cómo intenta equilibrar dos conceptos que parecen, pues casi contradictorios, la reforma agraria y la política agraria. Y sobre todo vamos a profundizar en esa idea tan potente de la función social. Sí, que parece ser el árbitro entre ambas. Eso es, exacto. Y es que el artículo 1 lo deja muy claro desde el principio. Esta ley busca regular los derechos y obligaciones sobre las fincas rurales. No es una mera declaración de intenciones, ¿eh? No. Su propósito es ser la base para políticas concretas, para la acción del Estado. Y ahí es donde empieza, bueno, todo el juego de equilibrios. Vale, pues vamos a desgranar esto. El primer artículo ya establece esos dos pilares. Por un lado, la reforma agraria. Ujú. Y por otro, la política agrícola, que a primera vista podrían sonar muy parecidos, pero sus definiciones en la ley revelan dos mundos, dos filosofías casi opuestas, diría yo. Totalmente. Lo fascinante está en el lenguaje que usa. La reforma agraria, según el parágrafo primero, es el conjunto de medidas que visen a promover mejor distribución de terra. La palabra clave es esa, mejor distribución. Esa es. Y no se queda ahí, especifica que se logra mediante modificaciones no régimen de sua posse y uso. Es decir, cambiando las reglas del juego de quién tiene la tierra y cómo la usa. Modificaciones es una palabra muy activa, casi disruptiva. Pero lo que me llama la atención es el doble objetivo que menciona. Por un lado, atender a principios de justicia social. Sí, Y por otro, al aumento de productividad. ahí está el corazón del ideal. La ley no te dice que tengas que elegir entre justicia y productividad. No, dice que la reforma debe buscar las dos cosas a la vez. Presenta la justicia social y el aumento de la productividad como, bueno, como dos caras de la misma moneda. Al menos como la meta. Suena muy idealista, pero, a ver, ¿no choca eso frontalmente con la realidad económica? Muchos dirían que dividir grandes latifundios, que a menudo son muy productivos a gran escala, en parcelas más pequeñas, aunque sea más justo, podría desplomar la productividad nacional. Esa es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo pretendía la ley evitar esa trampa? Esa es la gran pregunta, y la ley intenta responderla un poco más adelante. Pero de momento, lo que hace es establecer esa ambición como un principio. Piensa que estamos en plena Guerra Fría. Claro, Los modelos eran o el colectivismo puro o el capitalismo a gran escala, y este estatuto intenta trazar como una tercera vía. Reconoce la crítica que mencionas, y por eso no solo habla de justicia, sino también de aumento de productividad. o sea que la idea es que una estructura de propiedad más justa no tiene por qué ser menos eficiente. Incluso podría serlo más si se dan las herramientas adecuadas. Esa es la apuesta. Entendido. Una apuesta arriesgada. Y entonces llega el otro pilar, la política agrícola, donde el lenguaje, bueno, cambia por completo. Totalmente. El parágrafo segundo habla de un conjunto de providencias de amparo a la propiedad de la tierra. De modificaciones pasamos a amparo, a protección. Es un giro de 180 grados. El foco se desplaza. Ya no se habla de reestructurar la propiedad. ¿No? Ahora es... Ahora se trata de proteger y fomentar la que ya existe. Menciona cosas como garantizarles su pleno empleo y, ojo a esto, armonizarlas con el proceso de industrialización del país. O sea, es como si la ley tuviera una doble personalidad. Sí, por un lado una voz casi revolucionaria que dice, vamos a cambiar la estructura de la propiedad que no funciona, y por otro, una voz más conservadora que dice, vamos a ayudar y guiar a la que sí funciona para que se integre en el proyecto nacional. Esa es la tensión central que define todo el texto.
Por un lado, una visión transformadora. Y por otro, una visión de apoyo a lo que ya existe. Y la ley intenta contener las dos. Exacto. Y eso nos lleva directamente al concepto que actúa como el árbitro entre ellas. El mecanismo que decide cuándo aplicar una visión u otra. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? El artículo 2 asegura a todos la oportunidad de acceso a la propiedad de la tierra. Sí, pero añade la condición que lo cambia todo. Esta oportunidad está condicionada pela súa función social. Un momento. Ajá. Entonces, si lo entiendo bien, este concepto de función social no es un consejo, no es una recomendación moral. Me estás diciendo que es un interruptor legal, que puede activar o desactivar el derecho a la propiedad. Exactamente. Has dado en el clavo. Es una frase que lo cambia todo. El derecho a la propiedad deja de ser un absoluto. Pasa a ser un derecho condicionado. Eso es, y la ley no deja esa idea en el aire, ¿eh? Se dedica a definirla con bastante precisión. El parágrafo primero dice que la propiedad cumple su función social integralmente cuando simultáneamente ocurren varias cosas. Simultáneamente. Esa palabra es crítica. Es crítica. No es una lista de opciones. Hay que cumplir todas las condiciones a la vez. De acuerdo. Es un listón alto. No es un examen en tipo test donde puedes fallar algunas. Es un todo o nada. Venga, ¿cuál es la primera de esas condiciones? La primera, la letra A, es la que sienta el tono social. La propiedad debe favorecer o benestar dos propietarios e dos trabajadores que nela labutan, así como de sus familias. Ojo, fíjate en el detalle. El bienestar del dueño, de los trabajadores y de las familias de ambos. Eso es potentísimo. No dice solo el bienestar del propietario, que sería lo esperable. No. Ni solo el de los trabajadores, que sonaría una ley puramente socialista. Dice ambos, a la vez. A la vez. Esto implica que la ley no ve la tierra solo como un factor de producción, sino como el eje de una comunidad. La convierte en un ecosistema. Claro, le pone una carga enorme al propietario. Ya no es solo un empresario, es casi un gestor de bienestar social. El éxito del propietario está legalmente ligado al bienestar de sus trabajadores. O sea, tener una finca enorme y muy rentable no es suficiente si la gente que la trabaja vive en la miseria. Según esta ley, ese desequilibrio significa que la propiedad no cumple su función. ¿Vale? Pero, y aquí se conecta con tu objeción de antes sobre la productividad, esta no es la única condición. Ah, claro, porque si solo fuera eso, uno podría tener una finca donde todos son muy felices, pero no se produce nada. Precisamente. Por eso la letra B exige que la propiedad mantenga niveles satisfactorios de productividad. Ahí está. Es decir, no basta con que todos estén contentos, la tierra tiene que producir, tiene que ser eficiente. La ley se adelanta a la crítica de que la justicia social puede ir en detrimento de la economía. Dice, no, señores, quiero las dos cosas, bienestar social y productividad económica. Ya tenemos dos patas. ¿Hay más? Sí. La letra C añade una dimensión que en 1964 era increíblemente visionaria. A ver. Exige que la propiedad asegure a conservación dos recursos naturales. Introduce la sostenibilidad ambiental como un pilar fundamental. Espera, ¿en 1964? En el 64. Estamos hablando de una década antes de que el movimiento ecológico moderno despegara a nivel global. Eso es asombroso. Totalmente. Y aún hay una cuarta condición, la D, que exige que se observen as disposiciones legais que regulan as justas relaciones de trabajo entre os que a posúen y a cultivan. O sea, el cumplimiento de la legislación laboral. Entonces es un taburete de 4 patas. Bienestar social, productividad económica, sostenibilidad ambiental y justicia laboral. Eso es. Si falla una zona de las patas, el taburete se cae. La propiedad, a ojos de esta ley, deja de cumplir integralmente su función social. Esa es la imagen perfecta. Y ese caerse del taburete tiene consecuencias legales directas. Es el engranaje que lo conecta todo. Claro. Si una propiedad no cumple con este estándar de 4 patas, se abre la puerta a esas modificaciones no regime de su pose y uso que decía la definición de reforma agraria. Claro. ¿Ahora todo encaja? La función social no es una recomendación ética. Es un criterio jurídico. Exacto. Es el diagnóstico que determina si una propiedad está sana y merece el amparo de la política agrícola o si está enferma y necesita la intervención de la reforma agraria. Has dado en el clavo. Se convierte en el fundamento legal para justificar la intervención del Estado. No es una expropiación arbitraria.
es la aplicación de una consecuencia prevista en la ley, para las propiedades que no cumplen su parte del contrato social que el estatuto define. Vale, la arquitectura legal es brillante, casi una obra de ingeniería jurídica. Pero volvamos al mundo real, al Brasil de 1964. Una ley tan ambiciosa, con una visión tan compleja, ¿llegó a aplicarse? Mm. ¿O se quedó en un ideal muy bien escrito en un papel mientras la historia pasaba por encima? Pues esa es la gran tragedia y a la vez la gran paradoja de esta ley. Se promulgó el 30 de noviembre de 1964. Apenas 4 meses antes, en abril, un golpe de Estado había instaurado una dictadura militar que duraría más de 20 años. ¿Y el nuevo régimen no la derogó? No derogó el Estatuto da Terra, lo cual es muy significativo. ¿Por qué no lo eliminaron si tenía ese componente tan reformista? Porque, como hemos visto, la ley tenía esa doble personalidad. La dictadura militar, con su proyecto de modernización conservadora y su alianza con los grandes terratenientes, encontró muy útil la parte de la política agrícola. Claro. Usaron todos los mecanismos de amparo, de crédito, de fomento, para potenciar un modelo de agricultura de exportación a gran escala. Mientras que la parte de la reforma agraria, la de las modificaciones y la exigencia estricta de la función social, Quedó en gran medida congelada. Se hicieron algunas distribuciones de tierra, pero de forma muy limitada, muy controlada, a menudo en tierras fiscales en la Amazonía. Más como una forma de colonización que de verdadera reforma. o sea que el interruptor de la función social apenas se usó. Apenas se utilizó. La ley sobrevivió, sí, pero fue aplicada de una manera muy selectiva, potenciando una de sus caras y dejando la otra en la sombra. Vamos, que el mismo texto sirvió para justificar dos modelos de país completamente distintos. Es una lección increíble sobre cómo una ley no es solo lo que dice, sino quién tiene el poder para interpretarla y aplicarla. Exactamente. Y sin embargo, el estatuto nunca perdió su relevancia. Durante toda la dictadura, y sobre todo tras la redemocratización en los años 80, los movimientos sociales como el Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, el MST, El MST, sí. han usado el concepto de función social del Estatuto del 64 como su principal bandera, su principal argumento legal para exigir la reforma agraria. O sea que la ley se convirtió en un campo de batalla. En un campo de batalla simbólico y jurídico que perdura hasta hoy. Entonces, ¿qué nos llevamos de este análisis tan denso? Que el Estatuto da Terra de 1964 es mucho más que una ley. Es el reflejo de una encrucijada histórica. Sí, Un intento de forjar una tercera vía entre dos modelos opuestos en un momento de máxima tensión. un intento, sí, de reconciliar el derecho individual a la propiedad con la necesidad colectiva de justicia, de productividad y, sorprendentemente, de sostenibilidad. Y que establece un ideal elevadísimo para la propiedad rural. Desde luego, no la trata como una mercancía más, sino como un pilar de la estructura social, con derechos y, de manera muy explícita, con obligaciones. Función social, con sus 4 condiciones. No es solo poseer, es contribuir. Contribuir al bienestar, a la productividad, a la ecología y a la justicia laboral. Y aunque su aplicación ha sido, parcial y conflictiva, el concepto sigue siendo una referencia fundamental en los debates sobre la tierra, no solo en Brasil. No, en toda América Latina. Le otorgó a la tierra una dimensión que va más allá de lo puramente patrimonial. Y esto nos deja con una idea fascinante para reflexionar. La ley define este ideal de 4 patas que deben funcionar simultáneamente, pero al llevarlo a la práctica surge la pregunta inevitable que el texto no responde, pero que queda ahí flotando en el aire. Una pregunta que es, quizás, el mayor desafío de todos. ¿Cómo se mide objetivamente todo esto? ¿Qué es un nivel satisfactorio de productividad? ¿Cómo se cuantifica el bienestar de una familia? Claro. ¿Y qué criterios exactos se usan para decidir si una finca está conservando sus recursos naturales o si, por el contrario, ha dejado de cumplir su función? La ley define el principio con una claridad admirable, pero deja abierta la puerta a su compleja, técnica y seguramente siempre polémica aplicación en el mundo real.